Steven. Y bueno, bienvenidos otra vez a todos ustedes a esta clase de primeros auxilios. Dejen sus comentarios en el chat para conocerlos un poco más, de dónde son, cuál es su carrera profesional, a qué se dedican, ¿no? Y por qué les interesó esta bonita experiencia en lo que es los primeros auxilios. Bueno, el tiempo nos va a quedar corto, vamos a ir iniciando. Voy a compartir la pantalla. Ok. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que corresponde a la clase número 2 sobre primeros auxilios. Bueno, voy a retroceder un poco. Sí se logra ver la pantalla, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ilma. Bien, continuamos. Entonces ahí. A ver, la clase número 2. Como voy a hacer una pequeña introducción para poder repasar lo que ya habíamos comentado en la clase anterior. Mi nombre es Sonia Negreiro, soy cirujana dentista de carrera y soy magíster en docencia universitaria. El temario de primeros auxilios consta de 5 módulos. El primer módulo fue el tema de fundamentos y la valoración inicial. Y el aspecto que vamos a ver hoy día es la clase 2 que corresponde a los aspectos éticos legales. Vamos a recopilar un poco sobre lo que hemos hablado sobre fundamentos y la valoración inicial, que habíamos indicado que es los primeros auxilios, es el primer momento que nosotros brindamos a la persona accidentada un auxilio. Es decir, lo vamos a poder nosotros interactuar con esa persona para poder restablecer su salud o mantenerla, ¿no? Entonces habíamos hablado de aspectos claves como qué significa primeros auxilios, que es el primer intento de socorrer a una persona accidentada, que es un accidente, es algo fortuito que ocasiona un daño a la persona, que es una urgencia. Una urgencia es un compromiso de la salud que no implica una pérdida completa de la vida de la persona, ¿no? Tiene grados que puede ser leve o moderada también, pero que no implica la atención inmediata en la persona, ¿no? Sino que puede seguir los protocolos de atención clínica. Y una emergencia es cuando el paciente está en riesgo de perder su vida, ¿no? Entonces, esos son los conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta para nosotros al momento de socorrer, tengamos presente y podamos valorar inmediatamente si estamos ante una urgencia o ante una emergencia, ¿correcto? Habíamos hablado sobre el método PAS, que era, primero era. Bueno, me parece que todavía no pueden encender su audio. No son los primeros métodos que nosotros vamos a prestar al paciente para que son las primeras acciones que nosotros vamos a hacer a las personas para que ellos puedan sentir la atención inmediata. O sea, no vamos a ir de frente y vamos a presionar una herida que está con hemorragia. No, primero vamos a organizar el espacio, ¿no? Vamos a proteger al paciente, esa es la P de proteger al paciente. Vamos a retirar quizás los implementos que puedan seguir dañando la vida del paciente o algún órgano o algún miembro que esté afectado, ¿no? Y luego vamos a hacer el llamado, vamos a comunicarnos con las centrales de primeros auxilios, ambulancias, hospitales, para que nos brinden la atención inmediata con las ambulancias, ¿no? Y luego vamos a recién socorrer. Y ahí habíamos hablado sobre las valoraciones, la valoración primaria, cuándo es importante nosotros valorar en qué situación nos encontramos. Primero tenemos que entender que las valoraciones primarias es entender primero si el paciente está consciente. Si el paciente está consciente, tenemos que evaluar si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio o el paciente está con una hemorragia o presenta algún traumatismo de fractura. Entonces, esas son las valoraciones primarias que nosotros tenemos que hacer en los pacientes. El día de hoy vamos a hablar sobre el módulo 2, que viene a ser sobre los aspectos éticos legales.
¿Qué implica que nosotros como socorristas podamos entender qué son los aspectos éticos legales? Los aspectos ético-legales en el caso del socorrista, o sea, de la persona que interviene en primera instancia ante un accidentado, eh, es una implicancia legal hasta cierto punto de entender si nosotros atendemos bajo nuestras competencias y siguiendo los protocolos establecidos, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el primer interviniente? El primer interviniente es la persona que evalúa. No necesariamente es un profesional de salud, es una persona que puede ser capacitada, puede estar en una circunstancia de un centro comercial, puede estar en un colegio, en la calle, ¿no? Pero tiene los conocimientos de primeros auxilios. Entonces, esta persona, como primer interviniente, también está regulado sobre las normas y las leyes. En algunos países incluso también se regula estas leyes desde el conocimiento inicial en los colegios. Entonces, entendamos qué cosa es el primer interviniente. El primer interviniente, como les comenté, es la primera persona que se acerca a atender al accidentado, pero tiene que formar ciertas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que debe formar esta persona socorrista y que en términos generales todas las personas en el largo de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, en la formación, cualquiera que sea nuestra carrera profesional, tendríamos que adaptarlo. Tendríamos que adaptarlo porque, como vamos a ver más adelante, también nos regula una ley del socorro o de auxilio hacia la otra persona. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que tenemos que tener o cuáles son, pues, las actitudes, ¿no? Las competencias que debemos formar para poder nosotros estar cualificados en hacer esa intervención, ¿no? Entonces, primero, mantener la calma. Una persona que mantiene la calma ante un accidente, ante un incidente, es una persona que va a tener lucidez para poder actuar sobre los protocolos de atención hacia el accidentado. Entonces, es importante ello, ¿no? Incluso la calma nos va a dar a nosotros la seguridad para nosotros poder transmitir al accidentado también calma, porque si nos ven desesperados o vemos que la fractura es muy expuesta y hay demasiada sangre y nos ponemos nerviosos o nos ponemos a gritar, lo que va a generar es que el paciente también entre en una crisis emocional. Entonces, eso va a perjudicar el desarrollo porque puede moverse, puede alterarse, puede entrar en un shock y puede más bien, en vez de ayudar, va a entorpecer la salud de la persona, ¿no? Entonces, es la primera y muy importante cualidad y competencia, capacidad, actitud que tiene que tener el primer interviniente, en este caso, el socorrista, ¿no? Capacidad de liderazgo. ¿Por qué capacidad de liderazgo? Porque la persona, el socorrista, tiene que hablar con firmeza al momento de nosotros establecer nuestro parámetro, o sea, nuestra protección del método PAS, cuál es nuestra área delimitada para nosotros poder atender a esa persona. En este caso sería, pues, señores, por favor, todos se ponen a un costado, por favor, denle espacio, necesitamos ventilación, necesitamos, por favor, un teléfono, necesitamos un poquito de agua, en fin, esas circunstancias hacen que nosotros podamos tener cierto liderazgo sobre las otras personas. Entonces, eso nos hace mucho más fácil a nosotros actuar y valorar en qué condición está el paciente, ¿no? Conocer también sus límites y no realizar actos imprudentes. Es necesario que nosotros en la carrera que nos encontremos, podemos ser ingenieros, profesores, profesionales de la salud, cualquiera que fuese nuestra carrera, tenemos que conocer nosotros si nos encontramos en la capacidad de poder intervenir. Si nos encontramos en la capacidad de saber valorar los signos vitales, de saber si el paciente está en un paro cardiorrespiratorio, si el paciente está adecuadamente consciente o está delirando,
si es una hemorragia venosa, arterial, si es una fractura expuesta. Si conocemos esos términos, nosotros nos vamos a sentir con la capacidad de poder intervenir. Pero si no conocemos quizás ciertos aspectos de los primeros auxilios, eh, es no ético poder intervenir sobre esa situación, ¿correcto? Entonces, por eso es una de las cualidades importantes que tenemos que valorar en la formación de estos cursos, talleres, capacitaciones sobre primeros auxilios, que tengamos esas competencias para nosotros poder intervenir y no cometer actos imprudentes, ¿no? Que pueden al final agravar la situación del paciente. Otra cualidad importante, pues, es saber analizar, saber valorar el riesgo para efectuar la protección. ¿Qué significa valorar el riesgo? Que nosotros podamos entender si el paciente está en una urgencia, está en una emergencia, si el paciente está consciente para poder brindarnos la información necesaria y nosotros transmitirla a las instancias correspondientes y estas vengan preparadas. O sea, si nosotros no podemos o nos trabamos quizás al poder comunicar esta información a las instancias correspondientes, vamos a ser un obstáculo más que una ayuda para esa persona. E incluso puede ser quizás que hagamos más larga la espera de nosotros hacer entender a los socorristas en camino qué tipo de urgencia es, qué tipo de emergencia es, ¿no? Si el paciente está consciente, si tiene alguna otra condición sistémica que pueda agravar su accidente de por sí, ¿no? Entonces hay que saber por eso analizar eso, ¿no? Hay que no ser quizás, como dicen, ¿no? Las palabras, no actuar presurosamente, y poder hacer algo negligente, ¿no? Saber comunicar, justo lo que les comentaba, ¿no? Si nosotros analizamos y estamos concentrados en lo que vamos a hacer, nosotros vamos a poder comunicar adecuadamente, calmadamente y en forma ordenada de cuál es la situación de la emergencia, ¿correcto? Por eso es importante que desarrollemos el hábito de la comunicación. Bueno, no podemos decir una cosa que quizás no estamos seguros, ¿no? Si es un accidente automovilístico, si es un incendio, hay que saber valorar en qué circunstancia estamos, ¿correcto? Entonces, para eso es importante ir desarrollando los hábitos de la buena comunicación, precisos, puntuales, como les comenté en la clase anterior, qué es lo que comunicamos por teléfono, primero dónde nos encontramos, la localización, qué tipo de naturaleza de la emergencia es, si es un accidente de tránsito, si es un incendio. Bueno, hoy en día está el tema de los accidentes por robo, contusiones, herida de bala, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber cómo comunicar, ¿correcto? Eh, Otra capacidad importante que debemos nosotros desarrollar es comprender cuándo vamos a movilizar a la víctima, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que es un accidente, por ejemplo, se ha caído del segundo piso la persona, nosotros no podemos mover al paciente, ¿correcto? No podemos mover al paciente porque no hemos valorado aún si tiene una fractura en la cervical, si tiene una fractura en alguna parte de los miembros, y esto puede agravarse de mayor, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros entender en qué momento o no movilizar a la víctima. Si estamos en un incendio y la persona no ha sufrido ningún traumatismo, pero se está ahogando con el CO2 del incendio, entonces tenemos que movilizar al paciente, ¿correcto? En ese caso, existe pues un protocolo de atención en el tema de los incendios, ¿no? Si estamos en una fuga de gas, lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bajamos echados, caminando, ¿no? O sea, existe una valoración para cada tipo de accidente, ¿no? Eh, otro punto importante, otra cualidad importante que tenemos que desarrollar es la empatía. Es nosotros tenemos que brindar un acompañamiento emocional, psicológico al paciente. No podemos nosotros estar intranquilos
porque no vamos a poder transmitir tranquilidad a la persona si nosotros estamos intranquilos, nerviosos, asustados. No vamos a poder hacerlo. Entonces, eso va a afectar también a la víctima, ¿no? Va a afectar en el aspecto emocional, psicológico, y este aspecto emocional y psicológico muchas veces pues altera el funcionamiento hormonal, se libera el cortisol, la persona puede entrar en una taquicardia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hay que valorarlas, hay que analizarlas con detenimientos y nosotros cultivar el hábito pues de la tranquilidad, de la empatía, ¿no? Para poder nosotros transmitir, ¿no? Del manejo emocional que tenemos que tener sobre los diferentes escenarios que se nos puedan a nosotros presentar en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, y uno de los puntos importantes es el tema analítico, ¿no? Saber evaluar, saber entender, como dije al inicio, si es de naturaleza urgente o una emergencia necesariamente, ¿no? Entonces, cuando ya hemos nosotros desarrollado todas esas competencias dentro de nuestra formación como socorristas, nosotros adquirimos hábitos, adquirimos cualidades, pero eso también nos implica a que nosotros tengamos responsabilidades. No es solamente el hecho de que, bueno, sí, ya yo sé dar un RPC, yo sé valorar una herida, yo sé hacer un manejo emocional, psicológico. Ok, está bien, excelente. Has aplicado todas las capacidades cognitivas para poder tú establecer y analizar en qué circunstancia te encuentras. Ok, ya valoraste eso. Pero eso, ¿qué es lo que trae consigo? Que nosotros valoremos que tenemos una responsabilidad sobre ese incidente, sobre ese paciente, sobre esa víctima que necesitamos socorrer. Entonces, ¿qué responsabilidades nosotros adquirimos al nosotros intervenir, al nosotros ser socorristas? Primero, es que nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar una atención inmediata, una atención inicial donde evitemos que el daño sea mayor. Esa es una de las responsabilidades grandes que tenemos, ¿no? Si podemos nosotros aislar al paciente, socorrer inmediatamente, despejar la zona tanto de las personas como de las circunstancias, de los materiales, de lo que se encontrara en el momento, nosotros tenemos esa responsabilidad de que esa atención inicial tiene que ser óptima, tiene que ser siguiendo pues una metodología, como mencioné, la metodología de paz. Y también el tema de la responsabilidad de nosotros saber adecuadamente valorar los signos clínicos, los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Yo no, si no tengo en ese momento, y generalmente va a pasar así para un socorrista, no manejamos pues un tensiómetro, un estetoscopio en el bolsillo y nosotros podamos medirle la presión. Pero dentro de los signos vitales, la presión arterial viene a ser casi uno de los últimos procesos que debemos hacer si es que tuviéramos los implementos de medirlo. ¿Qué es lo que tenemos que medir primeramente? La frecuencia cardíaca. Tenemos que saber si el paciente está respirando. Tenemos que tocar el pulso. Entonces, son valoraciones inmediatas de los signos vitales que tenemos que valorar. Tenemos que identificar inmediatamente. No podemos nosotros hacer una valoración inadecuada del pulso con una técnica inadecuada cuando podemos estamos haciendo un falseo de la data porque podemos estar tomando inadecuadamente un pulso en una zona donde no sentimos el pulso del paciente, pero sentimos el de nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que saber hacer esa valoración, ¿no? Muchas veces cuando uno está en esas circunstancias de emergencia, el pulso de nosotros mismos, la adrenalina de querer intervenir y ayudar, hace que nuestro corazón también esté pues acelerado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cortisol está haciendo que estemos en esa situación de emergencia, tal igual que el paciente, ¿correcto? Entonces tenemos esa responsabilidad y con esa misma responsabilidad tenemos que nosotros poner bastante énfasis en qué cosa es cada
cada circunstancia, ¿no? ¿Qué cosa es la anatomía básica de los seres humanos? ¿Qué cosas son los signos básicos de los seres humanos? Y cómo actuamos en circunstancias puntuales en un primer momento, ¿no? Como primeros intervencionistas o como socorristas, ¿no? ¿Qué más es nuestra responsabilidad? Activar el sistema de comunicación. No podemos no tener en cuenta en todo momento cuáles son los números de teléfono a donde tenemos que comunicarnos. O sea, no podemos perder la sensatez o no podemos turbar nuestra mente quizás con un nerviosismo y no saber cómo comunicarnos. Quizás si es que en ese entorno encontramos personas que están alrededor, nos pueden apoyar, por favor, llame a la ambulancia, llame a los policías, ¿no? Llame a las entidades necesarias para que vengan a socorrernos. Pero si nos encontramos en una situación donde solamente estoy yo y la víctima, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos para poder hacer el llamado inmediatamente, ¿no? Y los números las tenemos que tener en nuestra cabecita, ¿correcto? Otra responsabilidad es que nosotros tengamos calma, ¿no? Tengamos bastante calma y con esta calma nosotros tenemos la obligación de poder tranquilizar y transmitir al paciente calma y seguridad que va a ser atendido en un primer momento por un socorrista, ¿no? Y bueno, seguir los protocolos, ¿no? Es una gran responsabilidad, como decía, para nosotros como socorristas, no solamente llenarnos de conocimientos, sino de saber aplicarlos, ¿no? ¿Y cómo aplicamos esto? Con las guías, con los manuales, con los protocolos que tiene cada país. En este caso, en el Perú, el MINSA ha determinado un manual de primeros auxilios en cada una de las circunstancias y las situaciones que ameritan la emergencia. ¿Cuál es el código ético deontológico del socorrista? Tenemos varias regulaciones a nivel del Perú que nos llevan a nosotros a entender cuál es el aspecto ético legal sobre la intervención de los primeros auxilios en las personas, ¿no? La ley 30.200 en el Perú es una ley bastante importante porque nos habla cuál es el auxilio inmediato que se tiene que tener ya con un manual establecido en todos los establecimientos de atención pública, centros comerciales, todas las atenciones públicas, colegios, todo lo que es atención pública, tiene que tener un manual, tiene que tener personas capacitadas, socorristas, y tiene que tener un implemento de primeros auxilios básicos, porque eso le exige la ley. O sea, todo este establecimiento público tiene que tener su protocolo de primeros auxilios y tiene que tener una persona que esté destinada solamente a prestar los primeros auxilios en el centro de establecimiento donde se está prestando el servicio de comercios públicos, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Tienen que tener inmediato contacto con alguna ambulancia o la misma institución tener la ambulancia o tener un convenio con algún servicio de ambulancias para que la atención, en el caso se requiera, sea inmediata. En el país también tenemos el decreto supremo, la 018 del 2016, que esta regula cuáles son las sanciones si es que nosotros como establecimientos no contamos con un equipo adecuado de primeros auxilios y no cumplimos con los protocolos, no cumplimos con las normas, ¿no? Es decir, todo lo que venimos estudiando tiene un método, ¿no? Tiene un proceso. O sea, si tú no cumples, eso está en las guías, eso está en los manuales. Si no cumples tú con alguno de los pasos del manual o de la guía que está implementada para primeros auxilios, estás incurriendo en una falta a esta ley, ¿no? También tenemos la ley 29783,
que habla sobre el tema de la seguridad, los primeros auxilios en lo que son los establecimientos laborales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en un establecimiento laboral, una empresa, en la parte privada, en la parte pública? Tienen que tener un protocolo de atención y tienen que tener personas capacitadas que se dediquen solamente a valorar riesgos y emergencias dentro del ámbito laboral. Tenemos también la guía técnica de primeros auxilios psicológicos, que esa ha sido implementada a inicios de la pandemia, porque muchas de las personas, cuando ocurrió este tema del tema de la pandemia, entraron en crisis, hubo bastantes personas que no conocían el manejo de urgencia o el manejo de emergencia ante una crisis psicológica, el estar encerrados en casa por tanto tiempo, el tener el temor a poder contagiarse, el ver pues los fallecimientos diarios, llevaban pues a que la persona entre en una crisis emocional que no era manejable en su momento porque no podía acercarse a los establecimientos de salud. Entonces, no había quien preste los primeros auxilios en ese aspecto psicológico, emocional. Entonces, por eso es que se regula una ley, una guía sobre la resolución ministerial 476 de cómo hacer ese socorro, cómo hacer ese auxilio emocional. Le llama, es un auxilio psicológico hacia las personas que están en esa condición. Hoy en día se aplica pues a muchas circunstancias, ¿no? Incluso las personas eh, que vienen a ver a sus familiares que ha tenido un accidente también entra en una crisis emocional, ¿no? También entra. Entonces hay que estar preparados también para nosotros, si encontramos en una situación donde el paciente ya ha fallecido y están los familiares y el familiar se desmaya, se pone a llorar, entra en crisis, también hay que tener nosotros conocimientos sobre el tema del auxilio psicológico, del auxilio emocional que tenemos que hacer como socorristas. Y algo bastante importante es sobre el tema del Código Penal, específicamente el artículo 127 que nos habla sobre la omisión de auxilio. La omisión de auxilio aplica para todas las personas. Una omisión de auxilio es que tú te encuentres en una circunstancia de emergencia, de urgencia, de algún accidente, y pudiendo apoyar al paciente de alguna manera, quizás en el primer método de aislarlo o algo, si tú no prestas atención inmediata a esa urgencia, a esa emergencia, a ese accidente, y dejas abandonado a esa persona, también estás incurriendo en un delito, también estás incurriendo en un delito. Y eso lo dice expresamente la ley en el Código Penal, donde habla pues de una omisión de auxilio cuando se puede actuar sin riesgo personal. Puede llevar a multas si la víctima está herida o en peligro. Incluso puede llevar también a lo que es procesos penales sobre responsabilidad de la omisión de auxilio. O sea, hay varios casos en nuestro país donde se ha procesado estos casos donde la persona no auxilió a la persona y era la única persona que estaba en ese momento y simplemente se fue y la persona perdió minutos valiosos para que pueda restablecer su salud y eso pues la ley también lo sanciona, ¿no? Entonces es importante, es necesario que todas las personas podamos aprender sobre el tema de primeros auxilios, no necesariamente siendo personales de salud. Como digo, se está regulando en otros países el tema de la aplicación de la enseñanza de primeros auxilios dentro de los colegios, del colegio de primaria, colegio de secundaria, todas las personas estén ya capacitadas desde muy temprana edad para poder ser auxiliadores en primera intención ante un siniestro, ante un accidente, ante alguna eventualidad. Hemos visto pues las noticias hace poco, ¿no? Donde un niño falleció
por comerse una uva. Pero ¿por qué en ese momento en el colegio no pudieron ninguno de los profesores poder brindarle el primer auxilio sobre este caso de atragantamiento? Entonces, vemos pues cuán necesitado está las personas, los profesionales, no profesionales, las personas eh, en su vida diaria sobre el manejo de los primeros auxilios, o sea, cómo podemos nosotros salvar una vida si nosotros conocemos cómo actuar en ese momento, si incluso nosotros formamos desde pequeños esas cualidades, esas capacidades, para que nosotros sintamos con esa seguridad de que lo vamos a hacer correctamente en el momento que quizás nos toque evidenciarlo. Entonces, es importante por eso el conocimiento de los primeros auxilios, porque no solamente es un conocimiento para nosotros, pues es importante hacer la línea de carrera y todo ello, pero más que eso es un día a día. Es un día a día que puede salvar a una vida, a un familiar, a un amigo o a una persona desconocida. A una persona desconocida que estás por la calle y tú tengas pues esa cultura, porque se llama cultura, de poder servir, ¿no? Lamentablemente es una circunstancia cultural donde nosotros no nos forman en lo que es el prestar un servicio, ¿no? Prestar un servicio en forma desinteresada, en forma voluntaria, donde no necesariamente pues vamos a recibir una remuneración al momento de intervenir o ser socorristas, no necesariamente estamos pensando que nos van a retribuir por ello, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros por eso conozcamos cuáles son esas responsabilidades y cuáles son las consecuencias de que yo pueda omitir un auxilio a la persona. O sea, no es necesariamente que el policía tiene que venir y tiene que actuar y no. Ellos tienen su responsabilidad también bajo su ética de cómo establecer el apoyo a las personas. Pero las personas civiles también tenemos esa responsabilidad y está regulada en las leyes de que nosotros podamos nosotros formar esa cultura de poder servir a las personas en forma desinteresada y bastante prudente, para que nosotros, sea nuestra familia o no sea nuestra familia, podamos nosotros pues valorar lo que significa la vida, ¿no? Entonces, tenemos aquí un cuadro más explícito en lo que significa el ámbito de aplicación de cada una de las leyes, las normas que les he comentado hace un momento. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que la ley, la 30.200, implica a su ámbito de aplicación a los centros comerciales locales y públicos, ¿no? Los mercados, los centros comerciales, todo eso. ¿Qué es lo que tienen ellos que hacer? Tienen la obligación de tener un equipamiento completo de acuerdo a la capacidad que manejan, ¿no? Si es un establecimiento para una capacidad de 1,000 personas, ¿cuánto es su equipamiento? Eso lo establece la ley. Si es un establecimiento público como un mercado, ¿cuál es su capacidad? Si es un establecimiento de algún restaurante, ¿cuánto es su capacidad? Y cuál es su equipamiento que tiene que tener, ¿no? Tiene que tener un personal capacitado, tiene que tener entrenamiento a las personas de asistencia directa al público y tienen que manejar un sistema de alerta, sea directamente con ambulancias, comisarías, para que se pueda brindar el socorro inmediato a las personas que están haciendo el ejercicio público en su derecho, pues, de usar los centros comerciales, ¿no? La ley 29.783 habla sobre las instituciones privadas y públicas. Esta ley pues regula sobre el tema de la formación necesaria en primeros auxilios. O sea, tiene que tener dentro de su establecimiento personas capacitadas para poder actuar directamente sobre alguna emergencia en la que suceda dentro de su jurisdicción. Y la resolución 476 del 2020
sobre lo que habíamos comentado, pero esta aplicación del aspecto del auxilio psicológico, emocional, se aplica a nivel global, a nivel del sector salud y a nivel comunitario, es decir, también se puede realizar en la calle, en la vía pública, ¿no? Donde nosotros podamos eh, evidenciar, evaluar que hay una persona que está en una crisis emocional por algún accidente, poder brindarle esos primeros auxilios, ¿no? Como en el caso de los accidentes de tránsito, ¿no? Que ahora está pasando frecuentemente, las personas que quizás han estado en ese momento del impacto, salen desesperadas, salen con bastante eh, crisis emocional, que muchas veces en esa crisis emocional pueden accidentarse más adelante. No, me voy, y se van y después están caminando desorientadas o caminan unos pasos y luego se desmayan. ¿Por qué? Porque entraron en un shock emocional. Entonces hay que saber valorar esta situación también para prestar nosotros auxilio, no solamente el auxilio es en el aspecto fisiológico, no es solamente ver al paciente que está herida, que está con alguna contusión o con alguna fractura, con alguna hemorragia o está en un paro cardiorrespiratorio, sino también en este aspecto, ¿no? En el aspecto psicológico, emocional. Y el artículo 147 pues habla sobre el tema de la omisión de auxilio y esto sí tiene que ver, y esto aplica a todas las personas, sea personas civiles, sean profesionales de la salud, no profesionales de la salud, a cualquier persona aplica esta ley del auxilio inmediato, ¿no? Ok, vamos a comentar sobre... Ok, bien. Entonces, esto es importante mencionarlo eh, cuando es necesario que nosotros entendamos que la aplicación de los primeros auxilios no es solamente una cuestión de poder tener la voluntad, sino, como hemos visto, tener las capacidades, las competencias, tener claro lo que vamos a establecer dentro del protocolo de atención y sobre esto la responsabilidad que implica que nosotros apliquemos adecuadamente los métodos para no incurrir en negligencias o podamos agravar la situación del paciente. Porque si yo en mi intento de poder apoyar a una persona y indirectamente, ¿no? O por falta por un tema de desconocimiento, lesiono a una persona y agravo su salud o la llevo a una condición mayor, yo voy a tener que someterme a las leyes porque estoy, por más buena intención que haya, eso no significa que no lo hagamos, ¿no? Si no significa que estemos preparados, pero por más buena intención que yo haya tenido de poder aplicar los primeros auxilios en una persona, no he hecho siguiendo los protocolos o quizás me nublé en ese momento y movilicé al paciente y el paciente se lesionó la columna cervical, entonces el paciente ya tiene otra condición, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo hice en ese caso? Una negligencia, ¿no? Porque yo debo conocer mis parámetros, tengo que conocer mis responsabilidades y cuando me sienta preparado óptimamente, tanto en el aspecto cognitivo, de yo saber evaluar en qué situación está el paciente, y conozco las aplicaciones de mi responsabilidad, voy a tomar buenas decisiones, voy a saber analizar, voy a saber actuar y voy a aprender a manejar las capacidades que yo puedo desarrollar para poder yo aplicarlos en una emergencia, ¿no? Entonces es importante que nosotros como socorristas podamos establecer hasta dónde es nuestras responsabilidades, podamos valorar qué capacidades tengo que cultivar de hoy en adelante. No solamente es conocer la anatomía y conocer los signos vitales, sino también saber
que yo me estoy formando en una disciplina donde yo tengo que desarrollar cualidades, actitudes, liderazgo, calma, y esto pues nos lleva a evitar muchas negligencias, ¿no? Porque comentando el ejemplo que les hice hace un momento, eh, las profesoras en el colegio donde este niño se atragantó con una uva y no pudieron socorrerlo inmediatamente, entonces, y el niño se murió atragantado. Eh, ¿Qué responsabilidad tiene esa persona, ese adulto que se encontraba ahí? Entró en pánico, no sabía cómo hacer la técnica para el tema del atragantamiento, qué es lo que pasó, ¿no? Entonces muchas veces, a veces el miedo de no querer hacerlo, ¿qué implica? Que nosotros estamos omitiendo la ley del auxilio. Entonces es una negligencia por omisión, por desconocimiento, por omisión o por desconocimiento, ¿no? Porque si yo no conozco cómo hacerlo, bueno, busco la manera de poder auxiliarlo, llamar a las instancias correspondientes inmediatamente, pero si yo ya estoy brindando un servicio público, como es el tema escolar, me regulo sobre la ley 29783, donde que yo tengo que tener un espacio de formación en primeros auxilios. Si un niño en el colegio se cae, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, lo tengo que saber porque eso está regulado dentro de la ley. Yo no puedo hacer una omisión de auxilio ante cualquier persona. Eso es una omisión, eso es un delito que a veces, depende de las circunstancias, lleva pues a la privación de la libertad, ¿no? O en ciertos casos solamente las multas. Justo esto es lo que le comentaba, ¿no? Incluso en las piscinas también, cuando van a piscinas donde no hay socorristas y el niño se ahoga o la persona se ahoga por no saber nadar o le da un ataque de convulsión dentro de la piscina, ¿qué hacer? No hay quien pueda establecer esas circunstancias, pero sí existe la regulación de la ley que tiene que existir personas formadas en primeros auxilios en este tipo de establecimientos y en cualquier establecimiento que presten pues un servicio público, ¿correcto? Entonces sí es importante conocer en qué circunstancias nos encontramos, ¿correcto? Voy a también transmitirles sobre la escuela de GCAP, bueno, sobre el tema de la certificación. Bueno, básicamente es para fortalecer pues sus desarrollos, sus capacidades, sus competencias. Eh, el certificado está costando $14 o 50 soles peruanos, y está válida hasta el 3 de agosto. Esta promoción de 50 soles de certificado es válida hasta el 3 de agosto. Bueno, aprovechen esa oportunidad para que puedan ser un profesional altamente competitivo en el mercado, ¿no? Recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Igual, cualquier información sobre este tema de la certificación se pueden comunicar con los administradores del grupo de WhatsApp, donde están ahí los encargados, ¿no? Nos vamos a tomar unos minutos para poder leer sus comentarios, sus consultas. A ver, me comentan, por favor. Les leo. Sí, las diapositivas las vamos a estar pasando. El administrador del grupo va a enviar las diapositivas tanto de la primera clase como de la segunda clase para que ustedes puedan evaluarlos, repasarlos, ¿no? Y en algún momento tengan alguna consulta, igual la hacen llegar. Ah, ok, se había comentado, así es. Ujú. De Ecuador. Ah, mucho gusto, Carmen, desde Ecuador. De Cajamarca, Benito, ¿cómo estás? Buenas noches. Regina de Perú. Hola, Regina. Excelente, excelente, Steven Julcarima.
Es importante, como digo, no todas las personas necesariamente tenemos que ser profesionales de la salud. Cualquier persona en cualquier momento nos puede ocurrir algún tipo de urgencia, de emergencia, y hay que estar preparados, ¿no? Y empezar a formar esa cultura en todas las personas, ¿no? En los familiares, en los hijos, en la familia en general. Sí, la clase está quedando grabada también para los que no pudieron asistir a la primera sesión. Al YAPE, sí, comunícate, Lady Fernández, con los números de WhatsApp que están en el grupo y ahí puedes comunicarte con los administradores del grupo de WhatsApp. Así es, hasta el 3 de agosto está el costo de la certificación a ese monto de 50 soles peruanos o 14 dólares americanos, ¿no? En el caso de personas que no estuvieran en nuestro país. Bien. Hay un tema importante que también querías comentarles sobre el tema de la implicancia ético-legal, ¿no? Nosotros muchas veces observamos que cuando ocurre un accidente o cuando ocurre algún tipo de siniestro, lo primero que hacen hoy en día es acercarse a la víctima con el celular y empezar a grabar, ¿no? Esta actitud, comportamiento, lo regula el Código de Ética y la Ley General de Salud, ¿no? O sea, toda persona tiene el derecho a la intimidad, a no ser publicado, difundido, en una circunstancia que él no ha dado ese consentimiento. Lamentablemente, la regulación de las redes sociales, la regulación del tema informático está recién en proceso, como se dice, ¿no? Pero éticamente no es adecuado nosotros poder vulnerar la intimidad de una persona, sobre todo en una persona vulnerable que se encuentra en una situación de crisis, en una situación de emergencia. Desde que apareció la tecnología, el TikTok, el WhatsApp, todo se viraliza, todas las circunstancias se hacen pues un tanto más innecesarias en el aspecto de nosotros capacitarnos más en el tema de primeros auxilios y poder socorrer a las personas, que las personas piensan más en ser influencer que en ser socorristas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor toma? ¿Qué cosa hago aquí? Si veo un accidente, voy primero para yo saber cómo está el accidentado y poder difundirlo en mis redes sociales. Eso es un aspecto no ético y eso es un aspecto de violación a los derechos de la persona, ¿correcto? Eh, no está regulado directamente, pero en el caso de que las personas puedan pues, restablecer su salud de la persona accidentada o la víctima, puede tomar medidas sobre estas circunstancias porque no ha dado la autorización de poder ser grabado en esas circunstancias, ¿no? Pero también viene el tema de la libre difusión, de la comunicación y todo eso, ¿no? Pero en este caso, cuando se trata de la salud, de la vida de las personas, no es ético nosotros poder estar desarrollando conductas inadecuadas, conductas que falten el respeto a la intimidad de la persona en la valoración de la circunstancia de urgencia, ¿no? De emergencia. No podemos nosotros irrumpir sobre esa situación de la persona, ¿no? Bien. Las clases sí, las clases van a quedar grabadas, Hilda. Así es, las clases van a quedar grabadas. Consulten el link de la grabación tanto de las diapositivas que las envió el administrador y también sobre el tema de la grabación de las clases con la administración de los grupos de WhatsApp. Entonces, ya el tema de los costos, la certificación, ya las he establecido. De todos modos, igual cualquier consulta la pueden hacer con los administradores del grupo, ¿no? Bueno, si no hay otra consulta, nos vemos en la siguiente clase.
la siguiente clase del módulo número 3 vamos a hablar sobre aspectos más cognitivos, sobre el tema del módulo. El módulo 3 no se lo pierdan y vengan con sus preguntas, sus dudas, porque vamos a hablar sobre el tema de signos vitales. Los signos vitales, primero vamos a hablar de un aspecto general sobre la anatomía, dónde se encuentran los tipos de arteria, cómo medir la respiración en su debido momento. Para eso hay que conocer un poquito de cómo es el flujo respiratorio y todo eso en forma muy general, y vamos a saber aprender la valoración de los signos vitales en los casos de primeros auxilios, ¿no? Entonces, bueno, no se pierdan igual la siguiente clase del módulo 3, que ya van a estar informando oportunamente el link de acceso, y también voy a compartir las diapositivas para que puedan, pues, ustedes estudiar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias con todos. Ya nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.